Lo que Ricardo Montaner nunca mostró. Así es su vida secreta en Miami. Hay una calle en Miami Beach que no aparece en las guías turísticas. No tiene letreros de neón, no tiene el ruido que la gente asocia con esa ciudad. Se llama Pine Tree Drive. Es una calle residencial, tranquila, bordeada de vegetación tropical tan densa que si no sabes dónde mirar, puedes pasar por ahí y no darte cuenta de lo que hay detrás de esos portones. Detrás de uno de esos portones vive, desde hace más de 20 años, uno de los artistas más grandes que ha dado América Latina. Un hombre que vendió más de 25 millones de discos, que llenó estadios en 5 continentes, que tiene 4 nacionalidades, que tuvo 2 familias y que, según las personas que más lo conocen, nadie sabe realmente quién es cuando la cámara se apaga. Su nombre artístico es Ricardo Montaner, pero ese nombre no existe, nunca existió, y ese es el primer secreto de una historia que tiene muchos más. Hoy vamos a entrar a esa casa por donde él no esperaba, por las grietas, por los silencios, por las preguntas que nadie se atrevió a hacer en voz alta. Hoy vas a saber por qué en 2017 quiso vender esa mansión de 11 millones de dólares y qué lo hizo cambiar de idea sin explicación pública. Vas a conocer el nombre real que borró para poder existir y el trauma de infancia enterrado bajo décadas de fama. Vas a saber lo que pasó en una noche en Montevideo después de llenar un estadio que lo dejó sintiéndose el hombre más solo del mundo, y cómo ese momento determinó quiénes viven hoy en esa mansión en Miami y quiénes no. Vas a descubrir por qué hay 2 hijos de Ricardo Montaner que el mundo prácticamente no conoce, mientras los otros 3 son estrellas globales, y por qué esa asimetría es posiblemente el secreto mejor guardado de toda su vida. Y vas a entender por qué, en noviembre de 2023, paró en medio de un concierto, dijo que no sabía cuándo volvería, y por qué los rumores sobre el verdadero motivo de esa decisión nunca fueron respondidos con claridad. Esto es lo que Ricardo Montaner nunca mostró. Y empieza ahora. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate, porque hoy no vamos a hablar del ídolo, sino del hombre que aprendió a huir antes que a cantar. Para entender la vida secreta de Ricardo Montaner en Miami, hay que empezar exactamente donde esa vida ocurre. Pine Tree Drive es un barrio residencial privado, silencioso, donde el dinero no se exhibe porque no necesita hacerlo. Y ahí está la mansión. Fue construida en 1939. Tiene 700 metros cuadrados, 8 habitaciones con baño privado, una piscina de 2 niveles, jardín tropical con flora nativa, sala de juegos, jardín de invierno y el detalle que el propio Montaner señala como el más importante de toda la propiedad. Un muelle privativo sobre un canal de agua color esmeralda, donde él se sienta solo cada mañana, antes de que el mundo empiece a exigirle algo. Esto que acabas de escuchar no apareció en el reality de Disney. No hubo cámara en ese muelle. No hubo micrófono en ese jardín de invierno donde compone. Y eso, en una producción que prometía mostrarlo todo, dice más en lo que calla que en todo lo que mostró. Montaner compró esa casa en 2001 por 2.1 millones de dólares. Hoy vale 11 millones, pero el número no explica lo que ocurre dentro de esas paredes ni lo que pasa en ese muelle de madera que cruje cuando el lago se mueve en las mañanas. Y aquí viene algo que casi nadie conecta con la profundidad que merece. En 2017, Ricardo Montaner puso esa casa en venta. Los medios lo reportaron. La mansión apareció en el mercado inmobiliario de Miami Beach. Y entonces, sin declaración, sin entrevista que lo aclarara, cambió de decisión y se quedó. ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de ese hombre que lo llevó a querer abandonar el único lugar donde ha dicho sentirse en casa? Esa pregunta tiene respuesta, y la vamos a encontrar antes de que este video termine. Lo que sí podemos decir desde ahora es que esa mansión no es solo una propiedad cara, es el altar de una fe, el refugio de un hombre que pasó más de 30 años viajando sin parar, y el único lugar donde Ricardo Montaner puede escuchar el sonido del lago sin que nadie le pida nada.
Para entender por qué esa casa significa lo que significa, necesitamos ir mucho antes de Miami. Necesitamos ir a un barrio industrial en el sur de Buenos Aires, donde un niño llamado Héctor se despertaba cada mañana sin saber que un día tendría que borrarse a sí mismo para poder existir. Ricardo Montaner no existe. Ese nombre es una construcción, una decisión tomada en una sala de ensayos en Maracaibo cuando un productor le dijo a un muchacho que su verdadero nombre no sonaba artístico. Lo que vas a escuchar ahora conecta directamente con la vida que él lleva hoy en Miami y nunca fue analizado con esta claridad. El nombre real es Héctor Eduardo Reglero Montaner. Nació el 8 de septiembre de 1957 en Valentín Alsina, al sur de Buenos Aires. Tenía 6 años cuando su padre recibió una oferta de trabajo en Venezuela y la familia cruzó el continente. Llegaron a Maracaibo, y ahí comenzó algo que Montaner describió en entrevistas con una honestidad que pocas veces se ve en artistas de su nivel: el trauma del desarraigo, que lo arrancaron de su mundo, de sus amigos, del único entorno que conocía, que sintió bullying, complejo de inferioridad, la sensación permanente de no pertenecer a ningún lugar, y que la única cosa capaz de curar esa vergüenza y esa timidez fue la música. Empezó tocando batería en un grupo llamado Scala. Un día el cantante faltó, él tomó el micrófono y algo cambió. A los 14 años compuso su primera canción inspirada en una muchacha llamada Ana Vaz, que se convirtió en su novia, luego en su esposa a los 18, y luego en la madre de sus 2 primeros hijos, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo. Fue su productor Roberto Luti quien sugirió cambiar el nombre. Que Héctor Reglero no era artístico, que Ricardo, el nombre del propio productor, sonaba mejor, que el apellido Montaner, el de su madre, cerraba bien. Así, Héctor Eduardo Reglero Montaner desapareció. Ricardo Montaner nació, y ahora viene lo que este vídeo necesita señalar con toda claridad, porque esto nunca fue analizado con la atención que merece. Alejandro y Héctor, los 2 hijos del primer matrimonio, los hijos de Héctor Reglero, no están en el reality de Disney, no participan en los lanzamientos del clan, no son parte del universo público que el mundo conoce como los Montaner. Existen en una zona de sombra mientras 3 hermanos menores son estrellas globales. Nadie ha explicado eso en ninguna entrevista. Esa asimetría silenciosa vive dentro de las paredes de esa mansión en Miami todos los días. Y todavía hay algo más que conecta este pasado con el presente en Pine Tree Drive. Ricardo Montaner tiene 4 pasaportes: argentino, venezolano, colombiano y dominicano. Lleva más de 20 años viviendo en Miami, pero no tiene ciudadanía americana. Y en 2009 declaró públicamente: me siento absoluta y totalmente venezolano. No me siento para nada un artista argentino. Un hombre con 4 identidades legales que se afirma como una sola. Un hombre que vive en un país que no figura en ninguno de sus pasaportes. Esa contradicción habita con él todos los días en ese muelle de Pine Tree Drive. Si este vídeo te está haciendo ver a Ricardo Montaner de una manera que no esperabas, dale like ahora mismo. Ese gesto le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita porque lo que viene ahora es lo que más sorprende de toda esta historia. Hay una noche en la vida de Ricardo Montaner que él contó pocas veces y nunca del todo. Una noche sin foto, sin video, sin registro. Una noche que define quién vive en esa mansión de Miami hoy, qué se ora en ese jardín de invierno y por qué uno de sus hijos lleva el nombre que lleva. Esta historia nunca fue contada con el peso real que merece. Y empieza así. Montaner estaba en Montevideo, Uruguay, después de uno de los conciertos más exitosos de su carrera, en el Estadio Centenario. Para ese momento, ya era una figura consolidada en toda América Latina. Tan enamorados dominaba las radios del continente. Y aquí hay un dato que muy poca gente conoce. Esa canción no fue compuesta por él. Es la versión en español de un tema italiano llamado Per noi innamorati, del cantautor Gianni Togni. Montaner la tradujo, la adaptó y la lanzó como propia.
explotó. Pero esa noche, en ese cuarto de hotel en Montevideo, después de salir de un escenario rodeado de miles de personas que lo amaban, se quedó solo y sintió algo que describió como el peso más difícil que había cargado en su vida. No era cansancio físico, era un vacío que la fama no llenaba, que el éxito no llenaba, que el dinero no llenaba. Dijo que se sentía el hombre más solo del mundo. Llamó a Marlene, la mujer con quien se casaría en 1989, y ella dijo una frase que él no ha olvidado en décadas: lo que tú necesitas es a Dios. Solo Dios llena ese vacío. Él no lo entendió esa noche, pero algo quedó plantado. Y días después, en Montevideo, ocurrió lo que él describe como el momento definitivo de su vida. Pidió a su equipo de seguridad que lo llevara al primer hospital de niños del camino. Lo llevaron al Hospital Pereira Rosell. Entró a la unidad de cuidados intensivos y encontró un bebé de 9 meses llamado Mauricio, lleno de cables, con meningitis, dado prácticamente por perdido. Ricardo rezó con los padres. Se fue a su concierto. Una semana después, el bebé Mauricio estaba recuperado. Para Montaner, eso no fue coincidencia médica, fue un milagro. Y ese milagro fue el detonante de su conversión al cristianismo evangélico. Ahora viene lo que este vídeo necesita decirte con toda claridad, porque nunca fue conectado públicamente con la fuerza que merece. El nombre de ese bebé en Uruguay era Mauricio, y el siguiente hijo varón que Ricardo tuvo con Marlene se llama Mauricio. No es coincidencia. Le puso ese nombre en homenaje al bebé que no debía sobrevivir. Y sobrevivió. Esa decisión de nombrar a un hijo entero en honor a ese milagro lo dice todo sobre la profundidad real de esa conversión. Entre 2005 y 2011, Montaner apareció en Buenos Aires junto al predicador Dante Gebel en el Superclásico de la Juventud, ante casi 100.000 jóvenes, y reconoció públicamente su fe cristiana evangélica. Ese fue el momento en que el mundo lo supo, pero el momento real fue en ese cuarto de hotel en Montevideo, solo, con un vacío que ningún estadio lleno había podido curar, y esa transformación vive en cada rincón de aquella mansión en Miami, en el jardín de invierno donde él ora, en el muelle donde empieza cada mañana, en la mesa del comedor donde la familia se reúne con la misma constancia con que otros van a trabajar. Lo que el mundo ve como una casa de artistas exitosos es, en realidad, algo mucho más parecido a una comunidad de fe, con portón privativo y vista al lago. Si alguna vez sentiste que tenías todo lo que siempre quisiste y aún así había un vacío que nada llenaba, cuéntalo en los comentarios. Porque lo que vivió Montaner esa noche en Montevideo no es exclusivo de los famosos. Le pasa a muchísima gente que no tiene cámara delante. Y fue esa fe la que permitió que Ricardo Montaner construyera desde aquella mansión en Miami, algo que el mundo apenas alcanzó a ver en superficie. Porque lo que él levantó no es solo una familia famosa, es un sistema. Y lo que vas a escuchar ahora nunca fue analizado de esta manera en ningún medio. Imagina que tienes que construir una organización que domine la música latina durante décadas, que sea prácticamente indestructible porque sus piezas se sostienen unas a otras y que proyecte hacia el mundo una imagen de familia auténtica que genere una lealtad de fanáticos difícil de replicar. Ricardo Montaner la construyó exactamente así, y Miami es su sede central. Pero el detalle que este vídeo necesita revelar es quién dirige realmente esa sede. Porque no es Ricardo. El centro real de operaciones del clan Montaner es Marlene Rodríguez Miranda. Y eso nunca fue mostrado con la claridad que merece. Marlene es cineasta, pintora, escritora y empresaria. Es hija del dueño de Sonorodben, una de las compañías discográficas más influyentes de Venezuela, que fue precisamente la empresa que impulsó la carrera de Montaner en sus inicios. Ese detalle es clave y casi nadie lo analiza. El hombre que se convirtió en la voz más grande del romanticismo latino se casó con la hija del dueño de la discográfica que lo lanzó. Marlene fundó El Hilo Rojo, una marca sustentable de ropa para bebés. Escribió 2 libros dirigidos a recién casadas y madres primerizas, y es ella quien teje la estructura invisible de todo
mientras Ricardo es el rostro. Ella misma lo reveló antes del lanzamiento del reality. Con esto van a ver cómo realmente nos desenvolvemos desde la mañanita y cómo se va tejiendo la vida de cada uno en una gran trenza que somos los Montaner. Una gran trenza. Marlene teje, y lo que teje desde Miami tiene un alcance que el mundo no ha terminado de medir. Mau y Ricky no son solo cantantes, son compositores de catálogo. Le escribieron Sin Pijama a Becky G. Compusieron para Karol G, Thalía, Diego Boneta, Yuridia. Eso significa que incluso cuando el nombre Montaner no aparece en la portada de un disco, el dinero y la influencia del clan están presentes en la música que el mundo escucha. Todo sale de Miami. Evaluna se casó con Camilo Echeverry, hoy uno de los artistas más escuchados del planeta. Y aquí hay algo que muy poca gente analiza. Camilo no llegó a la familia siendo evangélico, se convirtió al integrarse, lo que revela que la fe no es solo el cimiento emocional del clan, es también un filtro de entrada. Y eso dice algo sobre la arquitectura real de esa familia que ningún capítulo del reality mostró con honestidad. Porque el reality fue exactamente eso, una apertura calculada. Mostraron el comedor, las bodas, los nacimientos. No mostraron el jardín de invierno, no mostraron el muelle, no mostraron las conversaciones que esa familia tiene cuando no hay cámara. Desde Pine Tree Drive, eso siempre fue exactamente como ellos lo planearon. Si estás descubriendo cosas que no sabías sobre los Montaner, comparte este video con alguien que los admire o que los siga de cerca. Esta historia merece llegar a la gente que realmente quiere entender quién hay detrás del artista. Comparte y sigamos. Vamos a hablar de algo que ningún medio investigó con la profundidad que merece. Ricardo Montaner tiene 5 hijos, 5. Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, del primer matrimonio con Ana Vaz. Y Ricardo, Mauricio y Evaluna, del segundo matrimonio con Marlene. 5 hijos. Pero el mundo solo conoce a 3. Los hijos de Marlene son estrellas globales con millones de seguidores, giras internacionales, apariciones en el reality de Disney, bodas transmitidas en vivo. Los hijos de Ana Vaz existen en otra dimensión completamente. Alejandro está vinculado a Sony Music Latin, lejos de los reflectores. Héctor lanzó 2 discos, compuso para algunos artistas y tiene una vida que existe completamente por fuera del universo mediático de su padre. Ninguno de los 2 estuvo en los Montaner de Disney. Ninguno aparece en las fotos grupales del clan. Ninguno fue mencionado en el reality como parte de esa gran trenza de la que habla Marlene. ¿Por qué? Esa pregunta nunca fue respondida públicamente por Ricardo Montaner. No hay entrevista, no hay declaración, no hay explicación directa sobre por qué la familia que el mundo ve tiene 3 hijos cuando en realidad son 5. Y esa ausencia, esa división silenciosa entre los hijos del primer Montaner y los del segundo, es posiblemente la verdad más incómoda de toda esta historia. Porque lo que dice sobre quién fue incluido en el proyecto familiar y quién quedó en los márgenes no tiene respuesta en ningún archivo público. Y eso, en la historia de un hombre que construyó su imagen sobre familia y fe, es una contradicción que el lago de Pine Tree Drive ve todos los días. La segunda grieta llegó desde afuera con fuerza. Un pastor evangélico llamó públicamente a Montaner falso y aseguró que no era un verdadero cristiano. A Evaluna la llamó pagana y pecadora. Las redes estallaron. Montaner respondió con firmeza, pero esa confrontación abrió una pregunta que no desapareció. ¿Hasta dónde es la fe de los Montaner una experiencia genuina? ¿Y hasta dónde es parte de una construcción de marca que los diferencia en una industria saturada? La escritora argentina Claudia Piñeiro, creadora de El Reino en Netflix, planteó esa misma pregunta desde otro ángulo cuando criticó el uso del lenguaje religioso por Ricardo y sus hijos en La Voz Argentina en televisión abierta. No los nombró directamente, pero el contexto era evidente para todo el que miraba. Y la tercera grieta fue la más íntima. El nacimiento de Índigo, hija de Evaluna y Camilo, fue transmitido al mundo en vivo. La pareja había decidido no revelar el sexo del bebé. Y Ricardo Montaner, en esa transmisión en vivo, dijo ella:
Las redes lo capturaron de inmediato. Nadie dentro de la familia habló de ese momento después. Fue absorbido en el silencio, que ese clan maneja mejor que cualquier crisis pública. Y ahora la respuesta a lo que abrimos en el primer bloque. 2017, el año en que quiso vender la mansión. Era un período de transiciones simultáneas. Los hijos del primer matrimonio llevaban años en segundo plano, mientras los del segundo emergían con fuerza global. La relación con Venezuela bajo Maduro se tensaba hasta el punto de que Montaner evaluaba si Miami seguía siendo el centro correcto. La familia crecía, se casaba, tenía nietos, y la dinámica del clan exigía repensar muchas cosas. No vendió. Porque en algún punto de ese proceso evaluó todo lo que esa casa representaba y decidió que $11 millones no compraban lo que esa dirección específica le daba. Lo que esa dirección le daba era el único lugar en el mundo donde podía ser, aunque fuera por unos minutos cada mañana, simplemente Héctor. Hay algo que quiero preguntarte directamente. Si supieras que hay 2 hijos de Ricardo Montaner que el mundo prácticamente no conoce, mientras los otros 3 son famosos globales, ¿cómo lo interpretarías? ¿Decisión familiar privada o el secreto más humano de toda esta historia? Escríbelo en los comentarios. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. No fue un escándalo, fue algo mucho más silencioso y por eso mismo mucho más poderoso. En noviembre de 2023, Ricardo Montaner paró en medio de un concierto y dijo que se iba. Era una noche en Costa Rica, el anfiteatro Coca-Cola en la Guásima de Alajuela. Más de 10,000 personas. El último concierto de la gira Te Echo de Menos Tour, que acumuló más de 150 presentaciones en todo el mundo. Más de 30 años de giras ininterrumpidas, sin parar ni un solo año. Y esa noche, ante esas 10,000 personas, lo dijo sin rodeos. Estoy de gira desde hace más de 30 años. No he parado nunca. Y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, a abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada. Y luego la frase que recorrió el mundo. No sé cuándo volveré. Lo que este vídeo necesita decirte es algo que los medios reportaron de manera superficial y que nunca fue profundizado con honestidad. La versión oficial fue esa. Quería estar con sus nietos, quería escribir, quería descansar. Su manager, Marcelo Figoli, confirmó: ningún show programado para 2024 ni para 2025. Pero entonces, en 2025, ocurrió algo que encendió las alarmas. Montaner publicó un vídeo desde un yate. Su rostro no aparecía, solo el mar. Y el texto pedía a Dios algo muy específico: tiempo. Tiempo para continuar con las personas que amaba. Tiempo para seguir viendo crecer a su familia. No fue una reflexión espiritual ordinaria, fue una petición. Y las peticiones de ese tipo, cuando vienen de alguien que normalmente agradece en vez de pedir, dicen algo diferente. Conductores de programas de entretenimiento comenzaron a mencionar abiertamente que circulaba entre personas cercanas al cantante el rumor de una situación de salud que nunca fue confirmada ni desmentida. Nadie precisó qué. Solo se dijo que algo estaba ocurriendo, que había quienes lo escuchaban cansado de una manera diferente al cansancio del artista que lleva décadas de gira y que su decisión de alejarse tenía posiblemente una capa más honda que el deseo de abrazar nietos. Ricardo Montaner no respondió esos rumores. Y ese silencio, viniendo de un hombre que siempre tuvo una respuesta para todo, es en sí mismo una señal que este vídeo no puede ignorar. Y luego en 2026 el regreso. Mi espera terminó. Nos vemos en el último regreso. El último regreso World Tour, recorriendo América y Europa, celebrando más de 40 años de música. El título promete un final, pero este es Ricardo Montaner. Y en toda su historia, desde que Héctor Reglero desapareció para que él pudiera existir, las cosas nunca fueron exactamente lo que parecían. Mientras esa gira arranca en los escenarios del mundo, en Pine Tree Drive ese muelle de madera que cruje sigue ahí. El lago sigue ahí. Y cada mañana
antes de que el mundo lo necesite para algo, hay un hombre que se sienta solo en ese muelle y escucha el agua. Lo que piensa, lo que siente, lo que ve hacia el futuro, eso no está en ninguna entrevista, en ningún reality, en ninguna red social. Eso solo lo sabe el lago. Cuando un artista que marcó tu vida anuncia que es su último regreso, ¿qué sientes? ¿Lo vas a ver? ¿O prefieres quedarte con el recuerdo de cómo lo conociste la primera vez? Cuéntamelo aquí abajo. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te importa. Si este vídeo te hizo ver a Ricardo Montaner de una manera diferente, más completa, más humana, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque vienen más historias como esta sobre los artistas que marcaron a nuestra generación, contadas con la profundidad que siempre merecieron. Suscríbete. Es gratis. Y vale la pena. Volvamos al principio. A Pine Tree Drive. Al portón que no se abre para cualquiera. Al muelle de madera sobre el Canal Verde, donde un hombre se sienta solo cada mañana antes de convertirse en Ricardo Montaner. Ahora sabes lo que ese silencio carga. Sabes que ese hombre no se llama Ricardo Montaner. Se llama Héctor Eduardo Reglero Montaner y tuvo que borrar su propio nombre para poder existir. Sabes que cruzó el continente siendo un niño de 6 años. Llegó a Venezuela sintiéndose invisible y encontró en la música la única forma de hacerse ver. Sabes que en el momento de mayor éxito se sintió tan solo que necesitó llamar a su esposa desde un cuarto de hotel para decirle que algo dentro de él se estaba cayendo. Sabes que entró a un hospital en Montevideo, rezó por un bebé que no debía sobrevivir, ese bebé sobrevivió y le puso su nombre al hijo que vino después. Sabes que hay 2 hijos que existen lejos de esa luz y que esa ausencia nunca fue explicada. Sabes que en 2017 quiso vender esa casa y algo lo convenció de quedarse, y que ese algo no fue el precio del inmueble. Sabes que los rumores sobre su salud circularon en 2025 sin respuesta, y sabes que el último regreso puede ser exactamente lo que promete, o puede ser una capa más de una vida que siempre supo controlar lo que el mundo ve y lo que no ve. Lo más extraordinario de la historia de Ricardo Montaner no está en los discos ni en los estadios. Está en la cantidad de verdades que logró mantener privadas mientras vivía completamente en público. Eso no es poca cosa. Eso es, de hecho, una obra maestra en sí misma. El lago de Pine Tree Drive lo sabe. El muelle de madera que cruje lo sabe. Y ahora, después de este vídeo, tú también lo sabes.